Ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta secante. Estimados amigos, el día de hoy les voy a hablar acerca de las características especiales que adquieren los ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta secante. Vayamos a ver la primera característica. Considerando el siguiente gráfico, y además en donde la recta L1 y la recta L2 son rectas paralelas. Teniendo en cuenta esta condición y el gráfico, podemos decir que los ángulos alternos externos son congruentes. Recordemos a qué le llamamos ángulos alternos externos. Usemos el gráfico para explicar. Aquí tenemos un ángulo. Es un ángulo que se ha pintado de color amarillo. Por aquí tenemos el otro ángulo también que se ha pintado de color amarillo. Estos dos ángulos son ángulos alternos externos. ¿Por qué? Alternos, se le dice alternos porque uno está ubicado a la izquierda de la recta secante, mientras que el otro está ubicado a la derecha de dicha recta. Y externos, como pueden ver ustedes en su pantalla, los dos ángulos se encuentran fuera de las otras dos rectas que han sido cortadas por la recta secante. Retornando entonces a la característica especial. Estos dos ángulos alternos externos van a ser congruentes siempre y cuando la recta L1 y la recta L2, como lo dice aquí, son rectas paralelas. Bueno, eso significa entonces que la medida de estos ángulos son iguales. Vayamos a ver el otro par de ángulos alternos externos. Aquí tenemos este ángulo que se ha pintado de color celeste. Sería alterno externo con este otro ángulo que se ha pintado de color celeste. Pero como la recta L1 y la recta L2 son paralelas, condición que asegura que la medida de estos ángulos alternos externos son congruentes. Eso significa que tienen la misma medida. Vayamos a ver otra de las características que adquieren estos ángulos bajo las condiciones que hemos señalado. Segunda característica. Teniendo en cuenta, como en la anterior, el gráfico y la consideración que la recta L1 y la recta L2 son paralelas, podemos decir que los ángulos alternos internos son congruentes. Como en el caso anterior, vamos a recordar primero acerca de los ángulos alternos internos. Este ángulo que se ha pintado de color rosado, con este ángulo también que tiene el mismo color, son ángulos alternos internos. Y se les llama así, ¿por qué? Porque cada ángulo está ubicado a un lado de la recta secante. Uno está en la izquierda y el otro en la derecha. De ahí su nombre, ángulos alternos. Y se le dice internos porque dichos ángulos se encuentran entre las otras dos rectas, como pueden ver ustedes en sus pantallas, que en esta ocasión estas dos rectas por la consideración o la condición son paralelas. Entonces, estos ángulos alternos van a ser congruentes, estos ángulos alternos internos, perdón, van a ser congruentes siempre y cuando la recta L1 y la recta L2 sean paralelas. Entonces, eso significa que tienen la misma medida. Bueno, por aquí tenemos otro par de ángulos alternos internos. O sea, obedecen a la definición de estos. Este ángulo que se ha pintado de color verde y por aquí este otro ángulo del mismo color. Estos dos ángulos son alternos internos y por estar entre rectas paralelas cortadas por una secante, dichos ángulos alternos internos son congruentes. Eso significa que tienen la misma medida. Ahora vayamos a ver una tercera característica. Las condiciones son las mismas. El gráfico, L1 y L2 son rectas paralelas. Bajo esas condiciones podemos decir que los ángulos correspondientes también son congruentes. Veamos entonces qué cosas son los ángulos correspondientes. Aquí tenemos un ángulo que se ha pintado de color amarillo y por aquí otro ángulo que se ha pintado del mismo color. Se le dice correspondientes a estos dos ángulos porque primero que están ubicados al mismo lado de la recta secante. Segundo, es que
Si ustedes se dan cuenta, cada uno de ellos está sobre las otras dos rectas. Se corresponden. Entonces, de ahí su nombre de ángulos correspondientes. Pero en esta ocasión hay una característica especial, hay una condición, que la recta L1 y la recta L2 son paralelas. Razón por la cual estos dos ángulos correspondientes son congruentes. Eso significa que la medida de este ángulo es igual a la de este. Bien, vayamos a ubicar entonces los otros ángulos correspondientes. Aquí tenemos el ángulo que se ha pintado de color celeste, sería correspondiente de este ángulo. Las medidas, por supuesto, por estar entre rectas paralelas, van a ser iguales, es decir, son ángulos congruentes. A ver, veamos aquí, tenemos otro par de ángulos correspondientes. Este ángulo que se ha pintado de color rosado con este ángulo. Y por estar entre rectas paralelas, estos ángulos son congruentes. Eso significa que sus medidas son iguales. Y finalmente, el último par de ángulos correspondientes. El ángulo que se ha pintado de color verde, aquí será correspondiente con este ángulo. Y por estar entre rectas paralelas, como lo expresa la condición, estos ángulos correspondientes son congruentes. Significa pues que sus medidas también son iguales. Muy bien, vayamos a ver otra característica especial, la cuarta. Bajo las mismas condiciones, aquí tenemos el gráfico y la condición es que la recta L1 y la recta L2 son rectas paralelas. ¿Qué podemos decir? Cuarta característica, que los ángulos conjugados externos son suplementarios. Los ángulos conjugados externos son suplementarios, siempre y cuando la recta L1 y la recta L2 sean rectas paralelas, como se puede ver en el gráfico. Vayamos también aquí recordando a qué llamamos ángulos conjugados externos. Aquí tenemos el ángulo de color amarillo, cuya medida es alfa. Por aquí tenemos el ángulo de color rosado, cuya medida es teta. Se le llama ángulos conjugados externos. Primero, que ambos ángulos están a un mismo lado de la recta secante. Se le dice conjugados porque uno está sobre una de las rectas que ha sido cortada por la secante y el otro ángulo está debajo de la otra recta que ha sido cortada por la secante. De ahí su nombre, conjugados. Uno está en la parte superior, en este caso alfa, y el otro está en la parte inferior, en este caso teta. Y externos porque ambos ángulos no están comprendidos entre las otras dos rectas, L1 y L2. Que en este caso particular, de acuerdo a la condición, son rectas paralelas. Entonces decimos que los ángulos conjugados externos son suplementarios, esto siempre y cuando la recta L1 y la recta L2 sean rectas paralelas, como se ve en sus respectivas pantallas. Muy bien, ¿y qué significa ser suplementario? Significa pues que la medida de este ángulo más la medida de su conjugado externo debe ser igual a 180 grados. Veamos el otro par de ángulos conjugados externos. Tenemos aquí el ángulo cuya medida es beta y por aquí el ángulo cuya medida es gamma. De igual manera que en lo anterior, estos ángulos conjugados externos, según la teoría, son suplementarios. ¿Por qué? Porque la recta L1 y la recta L2 son rectas paralelas. Entonces significa pues que beta más gamma, por ser ángulos conjugados externos, deben sumar 180 grados, ya que están entre rectas paralelas, L1 y L2. Bien, finalmente vayamos a ver la quinta y última característica. Veamos entonces, quinta característica. Teniendo en cuenta el gráfico y la condición que la recta L1 y la recta L2 son paralelas, los ángulos conjugados internos son suplementarios. Similar a los casos anteriores, recordemos entonces a qué llamamos ángulos conjugados internos. Ubicamos entonces aquí el ángulo que se ha pintado de color rosado, cuya medida es teta. Y por aquí el ángulo de color amarillo, cuya medida es alfa. Estos dos ángulos son conjugados internos. ¿Y por qué se les llama así?
Conjugados porque, si ustedes observan, en primer lugar, ambos están en el mismo lado de la recta secante. Esa es consideración a tener en cuenta. Se le dice conjugados porque uno de ellos, en este caso θ, se encuentra debajo de la otra recta que ha sido cortada por la secante. Mientras que el otro ángulo, alfa, se encuentra sobre la otra recta que ha sido cortada por la secante. Es decir, θ está debajo de la recta y el alfa está sobre la otra recta. De ahí conjugados, uno debajo y el otro sobre. Internos, porque ustedes pueden ver en su pantalla que dichos ángulos que hemos mencionado, de los que estamos hablando, se encuentran entre estas dos rectas. Que por cierto, para este caso, estas dos rectas son paralelas. De ahí que adquieren la característica especial. Entonces, los ángulos conjugados internos son suplementarios, siempre y cuando la recta L1 y la recta L2 sean paralelas. Como en el caso anterior, al ser suplementarios, significa pues que θ más alfa deben sumar o debe ser igual a 180 grados. Ahí lo tenemos. Veamos el otro par de ángulos conjugados internos. Aquí tenemos este ángulo que se ha pintado de color verde, cuya medida es gamma, y este otro ángulo que se ha pintado de color celeste, cuya medida es beta. Estos dos ángulos son conjugados internos, Entonces, y están entre rectas paralelas. Recta L1 y recta L2 son paralelas. Entonces, los conjugados internos entre rectas paralelas son suplementarios. Eso significa que gamma más beta debe ser igual a 180 grados. Entonces, finalmente, los ángulos conjugados internos son suplementarios siempre y cuando estén entre rectas paralelas. Es decir, la recta L1 y la recta L2 en este gráfico deben ser paralelas para que los ángulos conjugados internos sean suplementarios. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y será hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto.